Atmosféricas de Antofagasta. Sí, o sea, tiene otro título en realidad. Oh, sí, pero sí, no, sí. pero está bien. Que esta es método de sistemas complejos, ya aplicado a series de tiempo de origen meteorológico, ya, en Antofagasta. Ya. Esta es una charla que, o sea, todo esto está de alguna forma basado en la tesis de magíster que defendí este año, ¿ya? Que después, indagando más, me di cuenta que muchos de los métodos que apliqué yo se pueden enmarcar en sistemas complejos, que es una área mucho más grande que series de tiempo no lineales. Entonces, bueno, vamos a intentar explicar un poquito qué es lo que son realmente los sistemas complejos, ¿ya? Algunos ejemplos y características, ¿ya? Luego vamos a hablar un poco de lo que es el clima y el tiempo, ¿ya? Generalmente la atmósfera y en el caso de Antofagasta y Chile, ¿ya? Luego vamos a hablar de los datos disponibles que tenemos, ¿ya? para trabajar, ¿ya? Lo tratamos en forma de series de tiempo y en espacio de fase, ¿ya? Y luego vamos a hablar de las conclusiones. ¿Ya? Primero, ¿qué son los sistemas complejos? Entonces, bueno, como dice acá, los sistemas complejos consisten en muchas partes que interactúan, ¿ya? Como un todo, ¿ya? Y que sus propiedades no se pueden derivar de analizar cada parte por separado, ¿ya? Sino que, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí como un enjambre de aves, ¿ya? O de insectos puede ser, ahí está, de enjambre de insectos. Para ver todo este fenómeno, ¿ya? No podemos dilucidarlo si es que, por ejemplo, estudiamos solamente una parte de la dinámica de las aves, ¿ya? Por ejemplo, quizás si estudiamos una sola ave, podríamos ver que sigue un patrón aleatorio, ¿ya? Pero en un momento, cuando empezamos a cambiar la escala, ¿ya? Aparecen estos tipos de patrones, ¿ya? Que se llaman emergencias. Lo mismo también pasa con lo que estudian los neurocientíficos, que es la conciencia, ¿ya? La conciencia no se puede entender si es que estudiamos cada neurona, ¿ya? Por ejemplo, que tiene un potencial de acción que se activa después de recibir ciertos estímulos, ¿ya? Sino que se tiene que estudiar como todo un sistema, ¿ya? Donde las neuronas participan, ¿ya? O sea, esta definición nos dice que no podemos estudiar cada una de las neuronas, ¿ya? Y después sumar todas las interacciones, ¿ya? Y no aparece, por ejemplo, la conciencia, ¿ya? Sino que hay que estudiar también cómo interactúan unas con otras, ¿ya? Esa es una definición, ¿ya? Otra definición, ¿ya? Un poquito, acercándonos un poquito más a la física, ¿ya? Es que un sistema complejo depende crucialmente de los detalles, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un video de spin, ¿ya? Donde tenemos spin orientados de forma aleatoria, ¿ya? Y por ejemplo, bajo la acción de un campo magnético se pueden orientar, ¿ya? Entonces aparece este fenómeno ordenado, ¿ya? Y por ejemplo, en el cabo determinista, si tenemos aquí una serie de tiempos, ¿ya? De este estilo, en el espacio de fase nos va a aparecer un diagrama de esta forma, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, no todos los puntos en el cuadrado están, ¿cierto? Sino que siguen unas trayectorias deterministas, ¿ya? Pero también estos espacios no se visitan siempre, ¿ya? Pero de alguna forma está localizado, ¿ya? Ahora, los sistemas complejos es, como les decía, es una teoría súper amplia, ¿ya? De la que podemos, por ejemplo, está subdividida, por ejemplo, en los sistemas no lineales, la dinámica no lineal, en la teoría de juegos, ¿ya? En los comportamientos colectivos que aparecen, como recién estaba explicando, ya en la teoría de redes, ¿ya? Donde tenemos muchos puntos que interactúan, evolución y adaptación, ya que los biólogos trabajan más con esa área, ¿ya? La formación de patrones, ¿ya? Y la teoría de sistemas, ¿ya? Entonces, en esta charla me voy a enfocar más que nada en el área de dinámica no lineal, ¿ya? Pero igual van a aparecer de alguna forma comportamientos que pertenecen a otras subáreas, ¿ya?
sobre todo en esta parte que es análisis de series de tiempo. ¿Ya? Visto como un sistema físico, ¿ya? Los microestados, ¿ya? Que son los estados de las partes más pequeñas de nuestro sistema, ¿ya? De alguna forma, mediante sus interacciones, definen lo que es el macroestado, ¿sí? Pero lo que hacen, en este caso, los sistemas complejos, ¿ya? Es que el macroestado, al evolucionar, ¿ya? De alguna forma modifica los microestados, y los microestados devuelven a definir el macroestado. Entonces, es de alguna forma lo que en algún momento dijo el profesor Luis Pérez, que era como el microestado y el macroestado, uno define el otro, ¿ya? El microestado como que define el macroestado está intentando definir el microestado. Es una evolución constante, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa con los sistemas complejos. De alguna forma, si uno tiene una cadena, una serie de tiempo y lo intenta modelar como una serie de Markov, ¿ya? Generalmente las interacciones son las mismas siempre, y la matriz de interacciones siempre va a hacer que los estados vayan evolucionando, ¿ya? Pero en este caso los sistemas complejos lo que hace es como decir que las interacciones también evolucionan en el tiempo. Entonces las interacciones vuelven de alguna forma a modificar los estados de las partes constituyentes. Entonces es un sistema que se va retroalimentando. Entonces, como les decía, las características estadísticas, por ejemplo, son comportamientos no lineales, ¿ya? Donde una acción de alguna forma puede responder, como dice acá, no lineal, o sea, no lo deis 1 y aparece 3, sino que quizás en algún momento puede explotar la respuesta o puede dar una respuesta nula, ¿ya? El sistema. Son sensibles a las condiciones iniciales, ¿ya? O sea, de alguna forma, si el sistema parte con unas condiciones un poco diferentes, ¿ya? Eso puede hacer que todo este sistema evolucione completamente diferente, como es el clima, como lo demostró experimentalmente Lorenz, ¿ya? Con sus simulaciones, ¿ya? Y aparecen leyes de potencia, ¿ya? Bueno, dentro de los efectos que se pueden ver cuando uno estudia los sistemas complejos, uno de los más como interesantes, ¿ya? Que yo diría como es el más, que le da como el nombre a sistemas complejos, ¿ya? Es la universalidad, ¿ya? Que para naturalezas totalmente diferentes se ve de alguna forma el mismo fenómeno. Por ejemplo, acá tenemos un árbol, aquí tenemos son neuronas dentro del cerebro que están iluminadas, ¿ya? Y aquí tenemos un árbol creado con puro fractal. Entonces, este es el fenómeno que se llama universalidad, ¿ya? El mismo fenómeno se da en diferentes sistemas de la naturaleza totalmente diferentes, ¿ya? Luego está el escalamiento, ¿ya? Que de ahí aparece también los fenómenos de fractales. Por ejemplo, esto es una coliflor, ¿ya? De hecho es más grande la imagen, pero si uno toma una parte de la coliflor, está compuesta de como la misma coliflor a escala más pequeña, ¿ya? Bueno, y se va repitiendo hasta un cierto límite. Autoorganización, ¿ya? Por ejemplo, pueden haber sistemas en que de alguna forma las partes constituyentes pueden aparecer con estos fenómenos, ¿ya? Como en el caso de, por ejemplo, de las colonias de hormigas que colaboran para que pasen la hormiga de una parte a otra, ¿ya? Y transiciones de fase, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del agua, cuando cambia de estado. Entonces, todos estos fenómenos, todos estos efectos se pueden ver cuando uno estudia un sistema complejo. Entonces, hasta ahora se puede ver como que al parecer todos los sistemas son complejos, porque generalmente uno ve uno de estos efectos al menos en uno de los sistemas que siempre está estudiando, ¿ya? Y la verdad es que sí, o sea, podríamos decir que en realidad todos los sistemas son complejos, ¿verdad? Pero uno intenta siempre ver la parte lineal para estudiarlo desde un principio, ¿ya? Veamos lo que es el clima y el tiempo, ¿ya? Primero, la atmósfera, ¿ya? Tiene primero un comportamiento no lineal, ¿ya? Y que se debe a que el sistema es extremadamente abierto, ¿ya? Esto se debe a porque la atmósfera interactúa de alguna forma con masas continentales, ¿ya? Y masas oceánicas, ¿ya? O sea, se calienta, por así decirlo, se calienta el océano, se calienta el continente, se calientan ya a temperaturas diferentes, y eso hace que la atmósfera por ejemplo, se pueden formar remolinos, cosas así, ¿ya?
Y también está condicionado por la escala local y la escala global. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo se da en el caso de la escala global? ¿Ya? Hablemos un poco del fenómeno de circulación global. Entonces, ¿qué sucede esto? Este es como el esquema más general de cómo se comporta la atmósfera en la Tierra. ¿Ya? ¿Qué pasa? Por ejemplo, por aquí vienen los rayos solares, ¿ya? Y llegan de alguna forma cerca del ecuador, ¿ya? Debido a hay una pequeña inclinación, pero de alguna forma se obvia eso para no complicar más el modelo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el aire de aquí empieza a calentarse, por lo tanto empieza a subir, ¿ya? Y eso hace que se formen zonas de baja presión, ¿ya? Este aire que sube, luego tendría que ir subiendo, o sea, desplazándose hacia los polos, ¿ya? Pero debido a la rotación de la Tierra, estas masas de aire no alcanzan a llegar a los polos, ¿ya? Sino que caen antes, ¿ya? Debido a que la Tierra está rotando, por ejemplo, se mueve así, ¿ya? O en este caso, bueno, ahí está viendo las partes de abajo de la atmósfera. Entonces caen en esta parte de aquí, y lo mismo pasa por acá, ¿ya? Aquí el aire se condensa, ¿ya? Entonces se va hacia allá. Entonces, eso hace que dentro de la atmósfera se formen diferentes celdas, ¿ya? Celdas de circulación de aire, ¿ya? Entonces aquí tendríamos zonas de baja presión, acá zonas de alta presión, ¿ya? Y luego acá zonas de baja presión, ¿ya? Entonces, primero eso es solamente debido a las condiciones de, por ejemplo, si es de día o de noche, ¿ya? Y a la circulación de la Tierra, ¿ya? Ni siquiera hemos entrado a la parte continental, ¿ya? Eso es como que si fuese un planeta hecho solamente de atmósfera, ¿ya? ¿Qué pasa después? ¿Cómo es Chile? El clima de Chile, ¿ya? Está condicionado en gran parte por esta zona de acá, que si se dan cuenta justamente coincide con una zona donde cae el aire, o sea, donde se forman zonas de alta presión, ¿ya? Esas zonas de alta presión, generalmente esta zona está siempre constante en esa zona de acá, ¿ya? Entonces, además tenemos la circulación de la corriente de Humboldt, ¿ya? Que son corrientes de agua subpolar, ¿ya? Que trae agua fría, ¿ya? Entonces, igual, los biólogos marinos estudian la vegetación, todos los nutrientes que trae esa corriente, ¿ya? También está condicionado por la cordillera de los Andes, que hace que la humedad desde el Atlántico no se pase para acá, ¿ya? Y por ahí estoy hablando ya casi generalmente de Antofagasta, ¿ya? Entonces aquí por eso tenemos una zona, fíjense que acá tenemos esta zona de alta presión, ¿ya? Y la cordillera de los Andes, y además tenemos el efecto del Niño, ¿ya? Que generalmente aquí el Niño es un evento que tiene una ciclicidad entre 3 y 7 años, ¿ya? Donde se van generando, por ejemplo, generalmente lluvias al otro lado, por ejemplo, por Indonesia, ¿ya? Y aquí se forman zonas de sequía, ¿ya? Por cada cierto tiempo ese fenómeno se vuelve a invertir, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que generalmente aquí tenemos zonas desérticas, hablando del océano, ¿ya? Bueno, el análisis de los datos, ¿ya? Para el caso de mi tesis, yo obtuve los datos de la estación meteorológica de aquí, de la Universidad Católica del Norte, ¿ya? Desde el año 69 hasta el 2016, ¿ya? Había muchos más datos, ¿ya? Entonces nosotros tomamos los datos de presión, temperatura y humedad relativa, ¿ya? Que fueron medidos a las 8, a las 14 y a las 20 horas, ¿ya? Y estas son las cifras que se podrán ver más adelante. ¿Sí? Cuando decían lo del fenómeno del niño y la niña, que la verdad es que no lo sabía, porque yo entiendo que uno es como sequía y otro es como mucha lluvia. Entonces siempre están los dos pasando el mismo. Sí, o sea, ¿qué pasa? Que cuando está el fenómeno del niño en una parte, ¿ya? El fenómeno de la niña está ocurriendo a ver, veámoslo así. Está ocurriendo el fenómeno del niño, ¿ya? Y eso significa que hay alta humedad, ¿ya? Pero después en un momento se invierte ese fenómeno y ahí le dicen el fenómeno de la niña, ¿ya? Entonces como el niño y la niña, ¿ya? Pero por ejemplo es como el niño para ellos
o sea, el Niño, para nosotros tenemos acá lluvias cerca de la costa de Ecuador, Perú, ¿ya? Y después se invierte ese fenómeno, o sea, esas mismas lluvias después están ocurriendo allá en Indonesia, ¿ya? Bueno, eso es, supongo. Acá no llueve cuando está lloviendo allá. ¿O no? Claro, o sea, pero eso es, de alguna forma ese fenómeno aún no se ha podido entender completamente, ¿ya? Solo ni siquiera se sabe, se cree que tiene una ciclicidad entre 3 y 7 años, pero eso igual, o sea, en 7 años puede ocurrir 2 veces 3. ¿Sí? Claro, entonces se estudia como un fenómeno nomás que ocurre y vamos a tener que, se puede ver en la serie de tiempo. ¿Ya? Entonces, la serie de tiempo que acá están normalizadas, ¿ya? Tenemos la presión, temperatura y humedad relativa, ¿ya? Entre el año 69 al 2015. Si se dan cuenta, primero tenemos los datos, tienen una ciclicidad muy marcada, ¿ya? Entonces, si queremos hacer cualquier análisis estadístico en el tiempo, vamos a tener que eliminar esa ciclicidad, ¿cierto? Porque si no se puede ver alterado en nuestro estudio. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Primero lo que se intentó hacer es decir, ya, por ejemplo, la temperatura quizás sigue un comportamiento sinusoidal, ¿ya? Pero después la presión, al parecer no, ya se escapaba demasiado y ya la humedad relativa no seguía ningún patrón, ¿ya? Pero sin embargo, la transformada de Fourier sí aparecía un ciclo en la humedad relativa, ¿ya? Aunque no tan marcado, pero aparecía un pico, ¿ya? Entonces, ¿qué se tomó? Que, por ejemplo, se tomó el promedio de todo, por ejemplo, para la temperatura, todos los 1 de enero, ¿ya? Se promediaron y luego se le restó a todos los 1 de enero. ¿Sí? Después lo mismo se hizo con el 2 de enero, ¿sí? Hasta llegar al último día del año, ¿ya? Entonces, de esa forma pudimos desestacionalizar la serie sin asumir que sigue ningún patrón de una función. ¿Sí? 5 minutos me quedan. Ok, vamos a ver más rápido. Luego ahí desestacionalizamos la serie, ¿ya? Y fíjense que ahí aparecen ya, por ejemplo, 2 picos, ¿ya? Quizás si estudian, no sé, el fenómeno del niño podrán darse cuenta que en realidad justamente estaban presentes el fenómeno del niño, ¿ya? En ese momento, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué pasa? El histograma aquí primero como que se ve que de alguna forma sigue una distribución normal, ¿ya? Pero el plot QQ de alguna forma dice que los datos centrales siguen una distribución normal, pero las colas parece que se alejan, ¿ya? Entonces eso ya nos está hablando de que quizá hay esta serie de datos, ¿ya? Quizá hay memoria en los datos, ¿ya? Quizá no es como que son realizaciones aleatorias y se va formando la campana gaussiana, ¿ya? En la función de autocorrelación se nota más todavía, ¿ya? Por ejemplo, en la temperatura, donde tienen que pasar prácticamente un año para que se pierda toda la memoria de la serie de datos, ¿ya? Y bueno, la que menos tenía memoria era la humedad relativa. Bueno, los resultados. Entonces yo dividía ahora, lo que presenté prácticamente en la tesis fueron los resultados de la serie de tiempo, ¿ya? Entonces aquí los separé en 2. Primero hablemos de la serie de tiempo. ¿Qué se intentó hacer? Para ver cómo evolucionaba esta serie de tiempo, ¿ya? Para intentar verlo como que fuese así como un sistema complejo. Lo que se hizo, se tomó la serie de datos y se fue dividiendo por ventanas del mismo tamaño, ¿ya? Entonces para una cierta ventana yo calculé un cierto estadístico y luego tomé una ventana, tomé un dato más y resté un dato, ¿ya? Entonces hice lo que se llama una ventana móvil, ¿ya? Ok, entonces primero probé con algo que se llama el exponente de Hurst, ¿ya? Y el exponente de Hurst de alguna forma mide la persistencia de una serie de datos, ¿ya? Si la serie tiene un exponente de Hurst 0,5, se puede decir que es una serie completamente aleatoria, ¿ya? Como un camino aleatorio, ¿ya? O un ruido blanco. Si el exponente de Hurst es negativo, se dice que es antipersistente, o sea que cuando baja es más probable que vuelva a subir y cuando sube lo más probable es que baje, ¿ya? Y lo diferente pasa con una h igual a 0,9, ¿ya? En el caso extremo en que h sea igual a 1, por ejemplo, si el primer dato sube, toda la serie va a subir, entonces se convierte en una línea recta, ¿ya? Bueno, y también sí una serie de potencias, ¿sí? Acá se calcula entre el rango y la desviación estándar, ¿ya?
cuando se toma muchos datos sigue esta ley, ¿ya? Luego se calcula un logaritmo y se saca ese exponente H, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tenemos la presión, ¿ya? Para todos los años, ¿ya? Dividido entre la serie medida a las 8, a las 14 y a las 20 horas, ¿ya? Un dato diario, ¿ya? Y aquí tengo los meses, desde enero hasta diciembre, ¿ya? Para cada una de las series. Entonces, cuando se toman ventanas de un año para el exponente de Schultz, acá está pulsando algo en el año, cerca del año 97, ¿ya? Que justamente ahí es donde ocurre el fenómeno del niño del año 97-98, ¿ya? Pero en verdad todo esto va a depender también del tamaño de la ventana. Si tomo unas ventanas más grandes, van a aparecer, puedo abarcar más datos, ¿ya? Pero también voy a tener menos ventanas, ¿sí? Al caso extremo en que tomen la ventana más grande posible, voy a tomar un solo dato, ¿sí? Entonces ahí hay un juego entre qué tamaño de ventana debería tomar yo, ¿ya? Si el tamaño de ventana lo aumento a 5, empieza a aparecer esta serie, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya empiezan a aparecer otras cosas que antes no se veían. Y en el caso extremo, donde tomo ventanas de 10 años, desaparecen todos los otros fenómenos, ¿ya? Y aparece algo solamente aquí, ¿ya? Que coincide de alguna forma en la fecha con el aluvión que ocurrió en el año 91, ¿ya? Aquí en Antofagasta. Y fíjense que justamente a las 8 y a las 20 horas aparece más o menos ese ruido que aumenta el exponente de Schultz y vuelve a bajar, ¿ya? Entonces significa está acusando que hay algún fenómeno externo, ¿ya? Que está haciendo cambiar la resistencia de la atmósfera, ¿ya? Y no aparece a las 14 horas, ¿ya? Eso es. Bueno, y el exponente de Schultz también, ¿ya? O sea, el exponente que está acusando al revés, ¿ya? Por ejemplo, aquí la persistencia